otro día estaba viendo lo de la reserva fraccionaria para ver cómo lo puedo explicar más fácilmente, pero no me acuerdo bien cómo era que funcionaba el origen de esta figura, ¿verdad? ¿Cómo empezó a pasar en los bancos? Algo del depositum confessatum, claro, que me has hablado. ¿Cómo no? Pero explícamelo bien, por favor. Vea, el depositum confessatum. Bueno, primero que todo hay que entender que el dinero nacido del aire ha venido siendo una realidad desde hace 200, hace 500 años, según quiera uno verlo. Eso explica el ciclo recurrente de las burbujas económicas que se inflan y explotan continuamente. Como cada 10 años, cada 7 años. Esta modalidad de los cada 10 años se incrementó a partir de que quitaran el patrón oro en 1971. Pero bueno, no nos enredemos, porque el tema es complicadísimo. Pero digamos, el dinero nacido del aire existía desde antes, solo que con más razón a partir de que se quita el patrón oro. Exacto, ahí es a donde se incrementa el fenómeno. La cosa, uno lo que tiene que entender es que el sistema bancario actual genera dinero nacido del aire. Eso produce las burbujas económicas que se inflan y explotan, pero además ahí lo que está ocurriendo es una transgresión de dos conceptos: el contable, porque despedaza el concepto de partida doble de la contabilidad. Eso es lo que el banco hace cada vez que utiliza el sistema de reserva fraccionaria, despedaza el concepto contable de partida doble y se pasa por encima el concepto jurídico, que usted más bien me va a ayudar con esto, porque ellos interpretan que el dinero que usted les da, ellos no los lo bancos. está, sí, no, usted no está depositándolo, usted se los está prestando, pero le llaman depósito. Usted realizó un depósito, pero la letra chiquita dice que usted les prestó dinero. Que igualan el depósito a un préstamo. Exacto. Justifican lo que es un depósito como si fuera un préstamo. Y tan es así que periódicamente le entregan a uno intereses sobre el dinero que uno depositó. Eso no tiene sentido. Si yo deposito algo, no tienen por qué darme intereses. Más bien se supone que yo pague el servicio de depositar, por ejemplo, una tonelada de trigo en un silo. Ahí es entendible. O si yo alquilo un lote para guardar ahí no sé cuántas cabezas de ganado, lo lógico es que yo pague por ese servicio. Y así en todos los materiales, todos los activos, hasta que llegamos al dinero. Cuando se trata de dinero, resulta que el servicio que yo debo pagar porque se me guarde esta cantidad específica de dinero no se me cobra, sino que se me paga porque yo lo haga. Ahí es donde es incongruente. Lógicamente es mucho más fácil utilizar el dinero que uno le da a alguien a que alguien utilice las cabezas de ganado que uno le dio para que se las guarde. Así de simple es. Esta confusión entre depósito y préstamo es de muy vieja data, se remonta a la Edad Media, ha sido analizada, hay jurisprudencias en la corte estadounidense que valida esa mala praxis contable y esa mala praxis jurídica. ¿Por qué ocurre esto y no ocurre con el gremio de los productores de cerdos, con el gremio de los productores de trigo, en cuanto a esa rara confusión entre estos dos conceptos? Muy sencillo, porque el cabildeo de los banqueros es, por supuesto, mucho más eficiente que el cabildeo de los ganaderos, por ejemplo. Entonces, así, por el dinero nacido del aire también. Por el dinero nacido del aire, que reparten como si fueran caramelos, sí, y las leyes se doblegan ante ellos. Pero la explicación es muy interesante, se remonta a la Edad Media y a un asunto teológico. Como siempre. Como siempre. Durante la Edad Media, nuestra sociedad teocentrista de aquel entonces, ergo una sociedad muerta de pánico ante estas fuerzas divinales,
que lo gobernaban todo, la Iglesia Católica declara que el préstamo con interés es usura y por tanto es pecado capital. Y la pena era no solo la exhumación, no. No. ¿Cómo es que se llama? No sé, como no soy católica se me enreda. Exacto. Excomunión. Excomunión. No solo se excomulgaba a la persona que hacía esta barbaridad, sino que además, pues al ser excomulgado no íbamos al cielo. Entonces, sí. ¿verdad? Aún así, los comerciantes no pueden crecer sin el crédito. El crédito es una parte fundamental del acto de comerciar. Por otro lado estaban los judíos que, al ser de alguna u otra forma marginados por los cristianos, los católicos de aquel entonces no tenían miedo a la excomulgación. Excomulgación, ¿verdad? No es excomunión, sino excomulgación. No le tienen pánico del todo, entonces ellos pudieron dedicarse a ser prestamistas. Y entonces recordemos, como los comerciantes de aquel entonces y los de ahora no pueden avanzar sin el crédito, entonces recurrieron igualmente a los judíos. Pero ¿y qué de aquellos que no eran judíos? Entonces aquellos que no eran judíos y que por tanto temían a la excomulgación, inventaron una figura, un mutuo acuerdo entre el comerciante que está solicitando el crédito y el prestamista que no es judío. Y a eso se le llamó depositum confessatum. Y es lo siguiente. Se ponían de acuerdo la persona que necesitaba el crédito y el prestamista. Y el prestamista le decía: no vamos a decir que es un préstamo, vamos a decir que vos me estás depositando, vos me estás pidiendo que yo, al contrario, digamos que yo soy el prestamista, ¿verdad? Vos me pedís a mí y yo te presto, pero no digo que te presto. Aparezco en un documento como solicitándote a vos que vos me conserves este monto en forma de depósito hasta tal fecha. En esa fecha en que se vence, yo te voy a pedir que por favor no cumplas con el contrato. De manera que al vencerse el plazo y vos no poder pagar entre vos y yo, este es un acuerdo, ahora sí cabe el que yo te cobre interés por mora. ¿Ves? Te me esperas una semana o un mes. Pero es por incumplimiento. Pero es por incumplimiento, sí, por morosidad. Entonces, bajo ese concepto, la Iglesia Católica aceptaba con beneplácito el recibo de los intereses, que es la ganancia por el acto de prestar. Entonces, esta imposición teológica resulta en una institución, porque el depositum confessatum lógicamente se generalizó, porque no todos los prestamistas eran judíos, ni lo son todavía. Entonces, llegó un momento hasta que los mismos doctos de la iglesia comprendieron lo que estaba pasando, pero ¿qué iban a hacer? Quedaron amarrados solos. Quedaron amarrados solos. Eso dio paso entonces a que los banqueros continuaran con esa práctica en la cual yo les estoy depositando dinero, pero ellos lo atribuyen a un préstamo. Y hasta el día de hoy. ¿Cómo es que se genera el dinero nacido del aire? Se genera porque cuando usted llega donde mí y yo soy un banco y usted me da $1,000 para depositar, la ley dice que yo puedo agarrar
un porcentaje de ese dinero que usted me dio y prestarlo, o hacer con él lo que me dé la gana sin pedirle permiso a usted, porque supone la ley que usted me lo prestó cuando usted cree que usted me lo depositó. Entonces, es una corrupción que nace desde la base misma del sistema bancario. Así entonces, la ley me dice que yo agarro, que yo no puedo tomar todo su dinero, sino un porcentaje. Entonces agarro un 90% de su dinero y hago con él lo que me da la gana. Pero ocurre que mientras eso está pasando, usted está en capacidad de llegar 5 minutos después y pedir ese dinero de vuelta, y ese dinero se le da. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó? Que yo tengo $1,000 aquí que usted me dio a mí, agarré 900 que se los presté a aquel, usted inmediatamente llega, pide los 1,000 y yo se los doy. ¿Qué pasó con estos 900? Fueron creados del aire. Respaldados, digamos, en los que yo deposité, sí, según ellos. Sí, pero usted como una partida doble ahí, ¿no?, mismo. Exacto. Exacto, despedazan el concepto de partida doble y se crea un tercer asiento. Como un doble asiento, más bien. Sí. Un doble asiento. Es que cuando uno usa el término doble asiento en contabilidad hay que tener cuidado, porque esa es la naturaleza de la contabilidad. Cuando usted tiene un gasto, tiene un cargo, tiene un asiento en una cuenta y otro asiento en otro. Entonces, toda operación transaccional comercial en realidad es de doble asiento. En este caso sería el doble asiento estuvo bien y uno de ellos crea un doble asiento, que o sea, es un asiento duplicado, más bien. Un tercer asiento que no existe en la teoría contable, que no existe en la lógica, más que en el mundo de los bancos, porque los bancos son bancos, porque los políticos son políticos, porque los diputados andan en Mercedes-Benz mientras el pueblo ya ni en bus puede andar por una pandemia. Es que, ¿verdad?, lo que estamos viendo es una exacerbación no solo de la enorme brecha que hay entre ricos y pobres, sino un deterioro de lo que hemos venido llamando esclavitud económica. Ahora ya estamos entrando en esclavitudes de otros niveles, como confinamiento con base en el miedo y demás. Pero entonces, cuando ellos generan ese dinero nacido del aire, duplicando el dinero que yo deposito, ¿eso lo registran en algún lado? ¿O nada más? Sí. Ya. Sí, lo registran porque no es ilegal, es legal en el campo de ellos. En los otros campos... O sea, llevan una contabilidad como en B. O sea, es como una ficticia y una real de lo que uno le va dando al banco, de lo que todas las personas le depositamos al banco. Digamos que no, porque si usted llega y le pide a un juez que le enseñe y por valía el juez dice que sí, usted ve, usted tiene acceso a eso y nada de lo ahí ocurrido es ilegal, porque está en el sector bancario. Pero si lo pasamos al sector pescadería, al sector manufactura, al sector servicios, lo que sea, es ilegal. O sea, el manejo de la mercancía, el manejo de los materiales tiene un tratamiento que es el lógico alrededor del mundo, y el manejo del dinero tiene otro que no es lógico y es alrededor del mundo, y aquí todo bien. Por eso el dinero verdadero, como el oro, la plata y el bitcoin, son la muerte de este sistema, y por eso lo satanizan, por eso le dicen que a uno le va a dar sífilis si lo vuelve a ver, etcétera. Sí, es como un sistema ficticio, incluso en sus reglas, ¿verdad? Porque ni siquiera respeta la contabilidad. Okay. Al respecto, hay que entonces buscar un video en YouTube del maestro Jesús Huerta de Soto, que explica al detalle, muchísimo mejor que su servidor, este asunto del depositum confessatum, y el video se llama así. Ustedes, la búsqueda sería Jesús Huerta de Soto, depositum confessatum, y en un video de 15 minutos le explica uno todo y le cita las fuentes de los autores que ya revisaron esto sistemáticamente para aquellos
nosotros que queremos investigar un poco más. Ahora, ese porcentaje que la ley les permite usar de lo que uno deposita, en teoría, es lo que llaman el apalancamiento. Es una forma de ver el apalancamiento. El apalancamiento, en principio, cuando esto se vuelve ley global, que es más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el apalancamiento era de 3-1. Ahora el apalancamiento depende de qué me esté hablando, de qué sector o de qué banco o de qué país, ronda entre un 60 a un 80%. Entonces antes era, pueden imprimir 3 veces la cantidad de riqueza real que tienen. ¿Y ahora está en cuánto? 60 u 80 veces. Dije por ciento antes, eso no es correcto, es 3-1, es decir, yo puedo al principio, comenzaron con 3 veces la cantidad que tengo, que eso es manejable. Para un banco, sí, disponer de 3 veces la cantidad verdadera de dinero, llámese oro, en lenguaje correcto, está más o menos manejable. Podría darse una crisis debido a un factor externo poco usual, entonces está bien. Es un riesgo manejable, pero ahora ya anda en 60. ¿Y cómo dio ese salto? ¿Cómo hicieron eso? Es que hay otras formas de crear dinero nacido del aire, aparte de la reserva fraccionaria. Otra forma que no se comprendía sino hasta después es que el acto mismo de hacer un préstamo por parte de cualquier banco genera dinero nacido del aire. Cuando usted se presenta a un banco, digamos que yo soy el banco, usted se presenta donde mí y me dice, tengo este proyecto, necesito $5 millones, yo le digo, me suena muy bien, usted presenta todos los atestados, perfecto, se crea una cuenta a nombre suyo, se le deposita, usted la saca por cajero automático, esos $5 millones no existían. No existían antes de que usted lo solicitara. Tan es así que usted llega, lo paga de vuelta, no sé cuánto tiempo después, y ese dinero desaparece. Para profundizar en este tema, el Banco de Inglaterra publicó un ensayo, un trabajo, un paper, le dicen en inglés, en el que explica este proceso, nada menos que el Banco de Inglaterra.